sonan arpegios, mamowi picuagendu, piririta neñe. Cuando en la crecida majestad del río va bollando el verde del camalotal. Don Ricardo, ¿en su casa había música? Sí, había música. Mi hermano era un comprador compulsivo de discos. Había un negocio en la calle Estrella y 15 de agosto. Creo que era de Los Ríos, donde se vendían discos. Y él trabajaba a una cuadra de ahí en un negocio de venta de ropas, era vendedor. Y compraba los discos de ahí. Así es que música había. Mi papá era un músico. Suponía tener un tocadiscos en la casa. Claro, obvio que teníamos uno de esos, no, combinado se llamaba, que era un mueble enorme. Un mueble, sí. Bueno, y ahí escuchábamos los discos que mi hermano compraba. También tenía la visita de algunos músicos amigos de mi papá, que mi papá era amigo de los hermanos Larramendia, un grupo de música que... Una historia brillante. Sí, brillante, que se fueron a la Argentina, sí. Y también... Rubito y compañía. Rubito. Generoso. Sí, generoso, sí. También se cruzó un par de veces detrás de Rubito y compañía de los Larramendia con José Asunción Flores. Por lo tanto, él tenía... ¿Tu viejo se cruzó con José? Sí. Porque él era un músico amateur. Ah, mira. Que le acompañaba a Rubito y compañía a las serenatas, ¿verdad? Que se hacían en aquel entonces. Estoy hablando del barrio San Antonio y estoy hablando del límite con el barrio que hoy se llama Hospital, que era el del Hospital de Clínica, toda esa zona de la marinería, que creo que se llamaba San Jerónimo. Claro, y vecino a Sajonia, Puerto Sajonia. Sí. Y tu viejo me decías, aprendiste de él entonces. Sí, algunas notas aprendí de él. Mi papá sabía algunas canciones paraguayas y por supuesto, como era de esperarse, todas esas canciones mexicanas. Él tenía un cantor preferido que se llamaba Ortiz Tirado. Claro. ¿Alguna vez pensaste por qué hubo tanta hermandad entre la producción del sentido de paraguayo y la música mexicana? Y nos parecemos mucho. ¿Verdad? Creo que en muchas cosas nos parecemos. Creo que nos parecemos mucho más con los mexicanos que con cualquiera que está por acá cerca, ¿verdad? Sí, a los mexicanos les gustan los tiros, les gusta el trago, ¿verdad? Recién con la balacera. Sí. Y los gritos, como los paraguayos, ¿verdad? Entonces, se puede entender que la guitarra vino con el viejo. Sí, claro, con papá. Con papá, por supuesto, ¿verdad? Y sobre todo las anécdotas. Vos sabés que yo aprendí a quererle porque mi papá era sistemático en contar historias. Y entonces me contaba la historia de algunas serenatas. Pero había unas historias que yo siempre le pedía que me contara una y otra vez, que era sus viajes a Buenos Aires. Ajá. Porque él estaba en el cuartel, él era marinero. Y entonces iba acá 25 de mayo a Buenos Aires con la cañonera y hacían los desfiles, ¿verdad? Y entonces aprovechaban esos días, 4 o 5 días que se quedaban ahí y se iba a ver partidos de fútbol, por supuesto, ¿verdad? Él me contaba que fue a ver un par de veces los partidos de Arsenio Rico. Qué potente. Entonces él tenía 2 íconos, que era Arsenio Rico y José Asunción Flores. Ese sentido universal del marinero, ¿verdad? Sí. No importa que sea de agua dulce. No ¿verdad? importa. Sí. O sea, ser marinero siempre te lleva más allá que de tu aldea, digamos. Exacto. ¿no? Mira que cómo son las cosas, que él traía los discos de Gardel. Tal es así que yo en mis primeras incursiones en las veladas,
yo tenía el peinado engominado de Gardel. Porque Era una papá especie de Gardelito. Sí, era un Gardelito. Sí, Sí, sí. Hay sí, muchos sí. Gardelitos Sí. actuales, pero Sí. yo en aquel entonces, bueno, Sí. me compraron unos saquitos y Qué, yo a veces- qué extraordinario, ya que estamos, ¿no? Gardel, ¿no? Ujú, Qué extraordinario como vida y como músico, ¿no? sí, El testimonio del Río de la Plata, ¿no? y de una visión, ¿verdad? Que ya desapareció, ¿verdad? Porque Sí. Gardel era un cantante con mucho carisma Mm, y lo que son las cosas, ¿verdad? Gardel se encuentra con Piazzolla en una Ah, sí. película en Nueva York. así mismo. Y hay una escena cortita donde Astor Piazzolla hace hace de vendedor de diarios, creo, vendedor ¿verdad? de diarios, Y sí, hablan. Lustrabotas, vendedor Sí, de sí, algo diarios. por el estilo, y Sí, sí. hablan. Y la anécdota es tan fuerte porque a través de Gardel, que yo le conocí a mi viejo con todos los discos que él traía, ¿verdad? Yo también me fui interesando por la música, ¿verdad? Escuchando música que no sea la música paraguaya, ¿verdad? ¿Cuándo fue tu presentación en sociedad como el pibe del barrio que canta o de la escuela que canta? Y en la escuela San Antonio, que es la escuela que quedaba a 2 cuadras de mi casa, que era una escuela parroquial, y vos sabés que yo le tengo que agradecer a mi profesora de música, que yo no recuerdo su nombre ni su apellido, que nos llevaba al salón de música, porque en la escuela había un salón de música donde había un piano y íbamos todo el grado, y éramos como 25, 26, y ella nos enseñaba todas esas canciones patrióticas. Yo aprendí ahí a Costañú, aprendí en Anagua, aprendí las canciones al Mariscal López. Claro. Todas esas canciones patrióticas aprendíamos con la profesora de música. Pero en algún lugar he leído que no fue precisamente una canción patriótica, al menos paraguaya, Sí, sí, sí. pero fue una canción patriótica universal, Como con di- muy sui generis, porque no era en Sí. inglés, sino era en español. No tengo la menor idea, por lo que leí, de dónde habrá sacado Sí. la traducción. Pero ¿cómo fue esa primera vez que cantaste? Bueno, en la escuela? primera vez que canté, como dicen los menonitas, he dicho la palabra correcto. Exactamente, exacto. Nada, todo esto es culpa de mi hermano, que compraba Sí. los discos y por ahí yo escuché una versión en español de Hey Jude, que es una hermosa canción que le dedican al hijo de Lennon, que es Julian Lennon, y decía así: Hey Jude, tan solo tú a mi vida has dado luz y calor. Recuerda, tú eres el gran querer que jamás, jamás olvidaré. ¿Cómo te topaste, digamos, con Beatles ya un poco más grande en la música? ¿Qué representó para vos? Y era un sentimiento extraño, porque en realidad no comprendíamos la letra de las canciones. Pero ahí yo aprendí que la música es un idioma universal, porque más allá de no entender, ¿verdad? La música de los Beatles marcó toda una época, nos marcó a todos. Uno después va reflexionando sobre la obra de los Beatles y sobre todo, más allá de los Beatles, creo que uno fue reflexionando sobre la obra y la forma de ver el mundo que tenía, para mí, el Beatle, que era John Lennon, ¿verdad? Formalmente, nunca hiciste, digamos, como ingreso al mundo de la música, otro ritmo que no sea el folclore, la música tradicional. La verdad que yo, viste que la verdad que mucha gente te va a sorprender. dice, yo tuve un año en una orquesta de rock. te voy a sorprender. Sí. Mi primer grupo, ¿sabes cómo se llamaba? Los Caimanes del Caribe. No te puedo no te puedo creer. ¿Hacía música tropical? ¡Claro! ¿Cómo qué, por ejemplo? Y, El pescador. No,
¿Cómo se llama? No te puedo creer. Sí. Era, a ver, no me acuerdo el nombre. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Exactamente. Era la piragua, era la piragua. Y las canciones de los guaguancó, que eran, Claro, sí. que marcaron época, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. tocábamos en el barrio, ¿verdad? Para la gente del barrio, la serenata, ¿verdad? Qué fuerte es todo este movimiento del folclore, de la música autóctona, cuando de pronto genera una revolución tan fuerte de convertirse en música de consumo masivo. ¿Y sabes en quién estoy pensando? Colombia. ¿Sabes en quién estoy pensando? En Carlos No. Vives. ¿Verdad? Sí. De alguien que trasladó de su pueblo la música a un Sí. nivel, probablemente Colombia también con una prodigiosa maquinaria musical, digamos, Sí, ¿no? pero De también hay promoción. una prodigiosa maquinaria empresarial detrás Y por eso, a eso me refiero. que impulsa eso, ¿verdad? Sí, sí. No hay que olvidarse. Vos me hiciste una pregunta y yo quedé ahí picando. Voy a volver atrás. La música mexicana, ¿por qué tuvo tanto impacto? Porque hubo un presidente que se llamó Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Que impulsó las artes escénicas en el mundo. Cuentan la leyenda, vos sabés que todo es leyenda, todo es fábula. Que es lo más importante. Sí, que en una conversación entre políticos y algunos artistas dijo, hay un pozo petrolífero en tal lugar, todo lo que produzca ese pozo petrolífero va a ser para el cine, va a ser para la música, va a ser para las artes escénicas. Yo no sé si es cierto o no, pero de que el tipo se preocupó, ¿verdad? Por eso que nosotros a veces esperamos de nuestros gobernantes, ¿verdad? Que se preocupen de el legado cultural y que se preocupen de cuidar los rasgos identitarios, ¿verdad? Pues México es un país conocido en el mundo entero, Claro. ¿verdad? Y a veces basta con darle 5 años de potencia nomás a una determinada tarea así de promoción, digamos. Sí. ¿verdad? Ojalá sea estos 5 años. Y por eso creo que es lo de Colombia, que Sí. yo hago una analogía ahí a Cuticio Escobar, mi amigo, hago una analogía entre Colombia y porque Colombia es ahora lo Sí. que era México hace Exactamente. 70 años atrás, ¿verdad? Exactamente. Tiene un cine increíble, tiene un teatro increíble, tiene músicos increíbles, Shakira, Aterciopelados, Carlos Vives. Y una inversión increíble. Y una inversión increíble. Y después están los que hacen cosas muy tradicionales como el binomio de oro, ¿verdad? Como Gutiérrez, un montón de gente que hace todavía la música tradicional en ese formato. Pero después vienen los otros ya que van cambiando ese formato, pero que van en cierta medida referenciándose con las raíces. Ricardo, en este afán por alambrar esta especie de estancia de bueyes perdidos que estamos... ¿Cómo empezó toda tu vida ya en un mundo más formal de decir, soy músico? Y yo a los 9 años, cuando subí por primera vez, ya quería ser músico. O sea, tenía eso fijo acá, ¿verdad? Y después paso toda esa etapa de escuchar y cantar. El disco de Vocal 2 fue realmente un disco que me marcó. He leído eso. Sí, que me marcó para escuchar la música paraguaya. Pero hubo un lapso entre los 10... De nuevo comprado por tu hermano. Sí, entre los 10 y los 13 más o menos, ¿verdad? Mm. Años, yo escuché mucho rock and roll, porque a mi hermano le gustaba. Entonces escuché, qué sé yo, El lado oscuro de la luna, Yes, Supertramp, Deep Purple, todos los grupos de rock de aquel entonces. Y escuchaba mucho eso porque mi hermano escuchaba y mi hermano compraba los discos, ¿verdad? Y después tenía un vecino que tenía una terraza, que eran los Martínez, que tenían también un combinado y ahí nos encontrábamos todos y bailábamos nosotros en la... Claro, el cóctel. Sí, exactamente. Cóctel de ritmo, cóctel bailable. decía, Cóctel danzante. Con la, Sí. con la bocina. Eh. Bueno, en la casa de los Martínez, bueno, escuchamos todo. Escuchábamos los Beatles, escuchamos. Y ahí, cuando mi hermano en el año 73 compra el disco, ¿por qué te digo que es importante? Porque después el tiempo y la historia nos va a juntar. Me llamó la atención el arreglador que se llama Óscar Cardoso Ocampo. Dije yo, qué genial, Sí. qué genio. Eh. Para O sea, ya empezabas
A tener oído para el arreglo. para los arreglos, ¿verdad? Y a mí me encantaba esa versión de todas esas reversiones históricas de la música paraguaya, que ya tenían un sonido contemporáneo. Mm. Y bueno, en ese entonces también aparece ese disco, después aparece el disco de Mercedes Sosa, homenaje a Violeta Parra, y después Horacio Guaraní, y después Facundo Cabral, y ahí el mundo va girando. Me impactó que escuché o sea, que leí un reportaje que mi hermano trajo. La revista se llamaba Radiolandia. Ah, ¿Verdad? Un reportaje a Mercedes Sosa donde decía cantar con fundamento. Y se me quedó eso. Escuchándole a otros, me di cuenta que el cantar de fundamento era una forma de vida y una forma de hacer arte. sí, sí. Entonces vi que Violeta Parra hacía lo mismo. Y después miré atrás y vi el disco de Vocal 2 y encontré Querazú, encontré Caatú, encontré Minero Zapucay. Y mi papá, que viene del norte, de San Pedro del Norte, yo le decía, papá, ¿qué es lo que es el mensú? Y entonces él me explicaba lo que era el mensú, lo que era un yerbal, todo lo que la gente sufría en eso. Entonces yo escuchaba que Flores era un cronista de su tiempo. Y a mí me gustó esa idea, ¿verdad? Si yo quería contar también las cosas que pasaban. Quiero hablar de Flores Sí. en un capítulo especial un poquito más tarde, pero vamos creciendo contigo. O sea, lo que ya queda claro es que vos tenías un camino que podías asumir, que era el chico que escuchaba música, escuchaba rock, escuchaba todo. Sí, Un camino podría ser tu enrolamiento en un grupo de rock del barrio, de la vecindad, pero elegiste probablemente por influencia de la Negra Sosa, eso que después se llamaría, ya capaz que entonces, el canto comprometido, Sí. digamos, ¿verdad? es que ya existía, Augusto, la nueva canción latinoamericana. Ok. Porque eso nace en el año 61 en Mendoza, con Tito Francia, Mercedes Sosa y Matus, que era la pareja de Mercedes, y Armando Tejada Gómez. Ese fue el germen y después se extendió por Chile con los Parra en el año 67, 68, y después en el 72, 73 ya con la nueva trova cubana, y a partir de ahí, bueno, el nuevo cancionero argentino fue muy fuerte. Vos sabés cómo pegó acá, Absolutamente. que había un lugar que se llamaba La Guarida del Matrero, con sí. Santi Medina, Maneco Galeano, Oscar Gómez, ¿verdad? Que traían ese canto con fundamento, ¿verdad? Y después todo el movimiento. Pero, ¿cuál fue tu primer grupo? ¿Cuál fue el primer grupo que integras? Juglares. Juglares, Sí. sí. Que fue también tu primera experiencia de un grupo que hacía giras nacionales. y Sí, compañía. internacionales. Llegamos a Sí. hacer giras nacionales e internacionales con Ujú. Juglares. Ujú. Juglares llega en un momento también importante porque Juglares se separa en el año 76 y los integrantes de Juglares en aquel entonces eran Juan Carlos Chaparro, Juan Carlos Dos Santos, Chondi Paredes y Jorge Crouch. Claro. El creador del grupo Juglares fue Carlos Noguera, que no llegó creo que una o dos actuaciones tocó Carlos con ellos y mira. después ya no más. Yo le veía a ellos en la televisión y ellos digamos que me conmovió Juglares su formación, porque tenía guitarra, cello, flauta traversa, flauta dulce. Y había un programa que se llamaba Tercer Tiempo, que se emitía desde el Hermitage, que era un restaurante con sí. música, ¿verdad? Y a la siesta se hacía un programa deportivo con Edgardo Villalba Vicini Claro. y compañía de Tercer Tiempo, y había como entremeses musicales, y ahí tocaba Juglares, y yo realmente me quedaba prendido, porque son las dos pasiones que yo tengo, el fútbol y la música. Y ahí les escuché y me quedé realmente sorprendido de lo que estaba escuchando. En el año 79 viene Chondi Paredes. Un día yo trabajaba en una casa de repuestos y me dice, che, queremos invitarte para rearmar el grupo. ¿Por qué Chondi me llama? Porque nos encontramos en uno de esos 15 de mayo
en el barrio nos juntábamos, no sé, 20 chicos y serenata al Día de la Madre. Ah, mira. Te escuchó. Sí, y en aquel entonces había como un renacer nacional. Había un sentido patriótico y tiene que ver mucho también con el momento político que vivía el Paraguay. Había venido Rockefeller, había habido una Sí, sí, sí. represión. Estamos hablando de qué año más o menos. 72, 73. Ok. Entonces estaba fuerte todavía esa había una, por darte ideológicamente, había una izquierda nacional, Sí. ¿verdad? Sí. Y esa izquierda nacional, ¿verdad? Estaba fomentando muchas cosas. Se llamó un tiempo el movimiento independiente, Sí, pero sí, en el sí. fondo eran todos Sí, progresistas de y de izquierda, sí. izquierda. ¿Verdad? Se hizo el festival de homenaje a Flores, Mm. se hizo el festival de homenaje a Emiliano R. Fernández en el Estadio Comunero. ¿Verdad? Todo ese momento yo pasé a través de mi hermano que estaba en la universidad, mi hermano Atilio, Ujú. a quien le mando saludos, que él, nació en Asunción, pero es luqueño por adopción. Así que mi hermano Atilio es el causante de que yo haya tenido esta formación auditiva y también sonora, porque auditiva y también de lectura, digo. Porque también él, en algún momento dado, yo tuve diferencias con mi papá, porque mi papá no quería que yo, o sea, él tenía mucho temor de que yo me dedique a la música y termine Lo que siendo, pasa siempre sí, con el hijo músico, sí, ¿no? terminé bebiendo, terminé fumando. Y entonces una vez me escapé de la casa, una noche para ir a una serenata, y cuando volví él me estaba esperando en la pieza, prendo la luz y le encuentro a él. Entonces me encara y me dice, ¿a vos te gusta la música? Sí, yo tenía 12 años. Pues yo te voy a dejar salir, pero con tu hermano, pero prometeme algo, ni vas a fumar ni vas a beber. Y yo le dije, papá, está. Y así empezamos una relación con él que fue fuerte. Y con mi hermano, mira lo que te iba a contar. Yo ya me iba a un colegio nocturno y mi hermano estaba en la Facultad de Derecho acá en la Católica. Y yo me iba junto a él después de las clases y le pedía permiso al profesor Telechea para entrar en la clase de Derecho Romano. Entonces me decía, usted se va a sentar allá atrás y se va a quedar calladito. Y ellos daban la clase y yo estaba ahí esperándole a mi hermano, a que mi hermano salga. Ah, mira. Porque Te chupaste derecho romano. Sí, me chupé derecho romano ahí. Y el profesor Telechea Sí. le llevamos una vez serenata Sí, y me sí. dijo, usted seguramente va a ser un gran abogado. Me dice. Terminé siendo músico. Siento la necesidad de escucharte cantar una guarania, aún antes de empezar a hablar de la guarania, ¿Cómo no? por los tiempos del programa. ¿Qué nos regalarías? O sea que ahora que vos me estás hablando de eso, se me acaba de ocurrir un eslogan para tu programa. Acabo de inventar, el tiempo es tirano. No sé si escuchaste Sí, alguna nunca vez. escuché, y además porque hablamos de los 70 también, lo de De la tirar. tiranía. Te cobeba y la llegó gozaba. Upereja angana manoi, shakoreje y shirungwe okasaba. De vieja y mete naceraro caria ña nemo por aseba yo mo agenderope carope tú de vieja y mete de mongo serena aremondo Nane manduai para un bebé, cupigare bebé, santo mirobai. Éramos de palgan de quepe, de recobiera, da yuba erai. Upenenye, aje puisa bebé.
hace corazón hay pujaños araja se peri yuhaka wulpe anga yerebo ayuhu ipote oinaro yuhu yepi vero guaisa rasamderori akoi será el Eria y polla guape, dere y cuaja isa, hoja y yara, anideo guapu. Ñora y robama, ay mendaro viay, ñay me jayelma, ñandeo ñon vive. Ñandero gamime, santo mirobay, ñaño peo llueje ñandere cobe. Aplausos de la producción y el mío propio. Qué fuerte la letra, qué fuerte la historia, ¿no? Y yo conozco solo 2 crónicas amorosas de la guerra, no conozco otra. ¿Cuáles son? Y el otro es Purjipajá. Y esta que habla específicamente ¿viste cómo se dice? Los daños colaterales Sí. de la guerra. Sí. Yo no recuerdo si era esta, vos tendrás mejor memoria. Aquella anécdota de Ausuberto Rodríguez y Eduardo Galeano. Sí, sí. Era esta canción. Esta canción. Que terminó diciendo, la voy a cagar. Sí, él dijo, porque Puki, Auberto le Le pidió la No, y traducción. le pidió la traducción y dijo, no, hay canciones que no se pueden traducir. Y cuando vino acá, a mí me tocó la oportunidad de cantarle esa canción y él estaba muy emocionado. Y yo le dije, ¿querés que te explique, Eduardo? Y me dijo, no hace falta, me dijo. Puki me explica cada vez que vengo y cada vez que vengo me emociona O muchísimo. sea, además, un dueño de la palabra como él es como que le, no sé, que le expliques el fútbol a alguien porque habla en portugués. Sí, exacto. ¿Entendés? Después vino Ñamandú. Sí, después de juglares, sí. Bien pegadito. 3 de los que integrábamos el grupo Juglares, que tuvo 5 años así muy intensos de giras por todo el país y mira que llegamos a tener cerca de 40 actuaciones en un mes, por ejemplo, Ah, mira. con Juglares. Sí, no, fue impresionante. Sí. Y otros tantos también porque también la cuestión política estaba muy candente. Y voy a aprovechar este programa también para ahondar en eso, porque la gente encasilla al Nuevo Cancionero Paraguayo como un grupo de músicos contestatarios. El canto de protesta. Claro, que odio ese tema, porque yo creo que ese rótulo nos puso al enemigo. Como decía Joaquín Sabina, dejé de hacer canto de protesta. ¿Conoces esa expresión? Sí, conozco. Para hacer canto de próstata a esta edad. Está bueno, está bueno ese juego de sí. palabras. No, yo creo que nosotros seguíamos la tradición del canto social. Pero si vos te pones a pensar y analizar, el Nuevo Cancionero dio muchísimas canciones que están en el gusto popular que no tienen que ver con eso. O sea, como cualquier encasillamiento, no solamente es antipático, sino es reduccionista, digamos, Exacto. ¿no? Es como decir, no sé, Emiliano solo cantó a tal cosa. O sea, Exacto. Sí. Vos sabés que Miriam Pacua, que está allá, Sí, que es la reina de mi vida, hace poco me dijo una cosa fantástica, Sí. ¿verdad? una cosa fantástica. Fantástico. ¿Y sabes Sí. qué? Porque tiene razón, me dijo, es como encasillar, es como decir, ¿sabes que Flores lo único que hizo fue realentar la polca y nació la guaraña? Una cosa tan reduccionista, ¿verdad? Es impresionante. El tipo, Flores, que fue un hombre increíble, yo aprendí un término tuyo, A ver cuál tenía era. un ojo avisor. El de avisor. Sí. No, pues además, viejo, el vivo de todas las
las culturas que creen que haciendo una reducción son los tipos que te resuelven la ecuación Sí, de la vida, digamos, ¿no? Y suele suceder muy a menudo, como eso que vos decís, un bombe huevente la música ya es la guarania. demasiado fácil, es así. Ahí hay un trabajo intelectual demasiado grande que vos, Augusto, te das cuenta cómo pasa de las dos vertientes de la guarania, la popular y el poema sinfónico. Sí. Pasa de una cosa, porque el poema, si vos escuchás los 12 poemas sinfónicos que se grabaron en Rusia, tienen que ver, es como una radiografía del Paraguay. Háblame de esto. ¿Quién era Flores? Y Flores era un paraguayo fundamental. Un hombre que tenía esa capacidad de resumir. Primero tenía la capacidad de mirar, ver y retratar, porque eso es lo que hizo él. Retrató en su música al paraguayo. Yo no conozco ni un paraguayo hasta ahora que no se conmueva estando acá o estando en otro país con una guarania. Eso ya es fundamental, es el ADN del paraguayo. Y Flores consiguió eso. ¿Por qué? Porque fue un hombre que caminó muchísimo. Y hay una elaboración intelectual en su obra, a pesar de que algunos dicen que no. Vos sabés cómo es la gente acá, ¿verdad? Hay una elaboración intelectual, ¿verdad? Hay como una... ¿Cómo era que le decía Rudy Torga? Tenía el ethos. El ethos, sí. Él descubrió eso. De tanto andar, de tanto mirar las culturas originarias, ¿verdad? El Asunción de aquella época que era todavía, ni siquiera era una metrópoli, era todavía con vestigios fuertes del interior. Y él hizo ese camino de otros paraguayos que fueron a Buenos Aires y después allá fue la meca de la música paraguaya. Allá se desarrolló muchas cosas, allá él se encontró con músicos. Te doy el ejemplo de uno nomás, de José Bragato, que era chelista de la Orquesta Sinfónica del Colón. Bragato le ayudó muchísimo en el tema de cómo estructurar las cosas. Eso cuenta la gente. No me quiero equivocar porque en muchos datos, porque Antonio Pecci es el biógrafo oficial para mí de Flores, el que tiene la precisa. Pero todo lo que yo escuché, esto que te estoy contando, yo escuché de Agustín Barbosa, con quien yo compartí, que fue uno de los cantores de Flores. Yo compartí muchísimo con él. Y bueno, algunas anécdotas las sabemos a través de... Y por suerte hoy aparece Antonio Pecci, que va escribiendo, que va haciendo las memorias de Flores. Los biógrafos son fundamentales. Son fundamentales. Y sobre todo alguien como Antonio que ama la obra de Flores y tiene una concepción de Flores. Y que también se hizo esa pregunta que vos te haces. Porque ahí arranca también toda su investigación de quién era y por qué llegó a donde llegó, ¿verdad? Hay un momento en que se produce un cruce histórico entre Flores y Ortiz Guerrero. Sí. ¿Qué es ese mágico y es la magia de dos genios? Momento. Sí, es la magia de dos genios. Yo recuerdo un momento, por un lado triste y por otro lado sería como dice la canción, entre el espanto y la gloria, ¿verdad? Sí. Que es el momento en que Ortiz Guerrero le dice: yo quiero hacerte la letra de India, y la letra de India ya estaba. Ah, sí. Y estaba hecha por Rigoberto Fontana Mesa. Y Flores accede a que, y es la versión que nosotros conocemos ahora. No te puedo creer que hay otra versión de... Sí, y se enojó Fontana Mesa y le retiró se retiró la amistad. No era cualquiera. Y ese es un momento duro, ¿verdad? Pero a la vez es, creo que el momento ícono de la unión de Flores con Ortiz Guerrero, que para mí es la dupla de oro de la guarania. Pues tiene India,
Buenos Aires Salud, Nerendape Ayú, Panambiverá. O sea, tiene cosas que son irrebatibles. Irrebatible. Él Es como una poeta. pluma maravillosa, un romántico que llegó tarde, pero llegó oportuno. Además, al vos mismo sabés tiempo. que en ese tiempo en que no había internet, no había Sí. nada, ¿verdad? Sí, sí. Y Y su so- parecido extraordinario con un poeta que en aquel entonces era tan grande, ¿verdad? Que era Rubén Darío, el nicaragüense, Sí, ¿verdad? sí, Que tiene sí. más o menos ese estilo Pero- de expresión, ¿no? Pero para que te des cuenta de la riqueza nomás de un país como el nuestro al respecto de esa creatividad, al mismo tiempo lo tenías conviviendo por esos caminos, no digo en el tiempo estricto, pero a un Emiliano R. Fernández Ujú. cuya inspiración y cuya construcción literaria sigue siendo tan rara como cómo se construyeron las pirámides, ¿no? O sea, El universo entero admira tu Fíjate, estructura. yo tengo una teoría al respecto de esa. Yo estoy seguro que tiene que ver con la Torre de Eiffel, ¿no? ¿Puede ser? Claro, el universo entero admira tu estructura. Bueno. No solamente eso, Sí, sino usa un término. sí. eh, Tienes razón, Calé, cuando dice que no es terrestre, no es No. es extraterrestre. Yo después me enteré que un prócer de la poesía decía, García Lorca, no importa, a veces que no se entienda. Tiene que tener musicalidad el verso. Y sí, sí. ¿Y por qué no escribís vos, Ricardo? ¿Por qué no escribo qué? No escribís más generosamente. Ah, escribo generosamente. No, pero no se conocen tus obras escritas. Ah, con vos tanta- ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando del De verso, Facebook de verso, o de versos? No, canciones. acabo de hacerle una canción a Miriam que se llama Colibrí de Fuego, Ah, mira. que es una guarania, que es en homenaje a Miriam. Miriam y el amor que nos tenemos. Y compuse parte de la música de Aguillé Maestro con Patri Altamirano y la letra con la gente de Por Ahí Soul y Miriam. O sea que ahí... Y ahora estoy componiendo algunas cosas también. Ahora compuse una canción con un paraguayo, Orlando Rojas, que vive en París hace Lo 20 conozco. años. Sí, sí, sí. Y se llama Estás, que es también otro poema para Miriam. Sí, sí. O sea Estás. que estoy escribiendo. Ricardo, sigamos con esta historia del Como dice el Flores bolero, sigamos universal. pecando. Sigamos pecando. O como dice esta otra canción que se dedicó a la Ande, ¿Vale? esta que dice voy a apagar la luz. Sí. Bueno, entonces llegó el momento de escuchar otra canción. Sí. Te cantaba yo esa guarania que tiene que ver con un momento histórico de la guarania. Pero hay otro momento histórico importante que mucha gente, y que escucho a veces colegas despectivamente decir, nos animan a decir públicamente, las guaranias aboleradas. Y a mí realmente me encantan esas guaranias porque el encuentro del bolero, que dicho sea de paso, nace en Santiago de Cuba con Pepe Sánchez en el año 1800 y pico, con versos cortos, pero contundentes. Ese género musical que nace ahí. Y después se emparenta con la guarania y salen estas guaranias que tienen esa riqueza armónica. Son dos géneros musicales que tienen que ver por muchos motivos. La épica de Flores, la impronta de Flores de contar la realidad es tan fuerte como la del bolero, que tiene que ver con la trova que acompaña en Cuba la emancipación de los españoles. Entonces ahí hay dos géneros que se encuentran y que comparten en cierta medida una visión. Y yo te diría hoy una visión martiana, Claro. de José Martí, Sí, sí, que sí. es el prócer, ¿verdad? Que Ujú. decía, insértense las repúblicas en el mundo, pero sin olvidar las raíces. Y a mí me pareció que el encuentro del bolero con la guarania
en Buenos Aires, porque Buenos Aires y Ciudad de México eran los lugares donde uno sabía que tenía que buscar protagonismo y algunos el éxito. Claro, claro, claro. Entonces surgen guaranías como con esa impronta, como por ejemplo, yo no sé por qué siempre imaginé que un amor tendría, tal como soñé en mi triste vida de soledad. O por ejemplo, una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní. ¿Y cuál era el génesis? India bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá. Otra visión armónica. Y me gusta porque va tomando lo que uno quiere, ¿verdad? Va tomando universalidad. Y cuando llegan los poemas sinfónicos, eso explota. ¿Cómo qué poemas sinfónicos? Toditas. Por ejemplo, Pujaré Puté. Por ejemplo, María de la Paz, que se hace después de que explota la bomba atómica. Intelectuales del mundo forman el Comité de la Paz, donde está Picasso, donde está Neruda, donde está Flores, donde está Elvio Romero, ¿verdad? Buricao y compañía tiene que ver con eso. Estoy hablando son 12 poemas, están Buricao, está Nerendape Ayú, está... ¿Te animas a cantar una de esas por lo menos a capela? A ver. O no a capela. A ver. Esto es fuera de programa, como diría El alba de la noche tiembla de emoción al rasgar sus entrañas un puñal de luz rodando en el confín del trueno. Qué impresionante. Pero también tiene una épica que se adaptaba mucho a su... Algunos de estos ritmos se grabaron en la Unión Soviética. Sí, con coro y orquesta. Y tiene esa épica también. Tiene esa ¿no? épica, sí. Tiene esa épica evidente. Contame la historia de Flores de Flores comunistas y de Flores en la Unión Soviética. Yo conozco muy poco, por eso te digo, lo de Peche es bastante... Yo sé que estuvo por la Unión Soviética, sé que estuvo mucho tiempo con el director, que era Aronovich, y que uno de los más grandes directores en aquel entonces, al otro lado de la cortina, que era Khachaturian, también fue el que de alguna manera metió la mano y se hizo la construcción, porque es la historia del Paraguay. Recuerdo que Flores se enojaba mucho, como yo, también cuando me dicen, cantan a tal cosa, ¿verdad? Toda la obra de Flores está impregnada de su visión del mundo. ¿Verdad? No hay que olvidar que él nace en un momento histórico donde la revolución industrial empieza, claro, y todo ese movimiento mundial y toda esa utopía que era la del socialismo y el comunismo era tan fuerte, ¿verdad? Que después estoy yo muy de acuerdo con Carlos Pagura, el escritor cubano, que fue la utopía traicionada del siglo pasado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, sin dejar de pensar en esa forma de ver el mundo, ¿verdad? Te estoy diciendo, es como que yo deje de ser cristiano porque hay curas que abusan de niños o hay curas que tienen... Yo sigo pensando de que ese es el norte y sigo pensando de que con algunos cambios, algunas formas de ver el mundo más contemporáneo se puede llegar por ahí a una sociedad mucho más justa. Un mundo mejor es posible. Y Flores también pensaba en eso.
Por eso escribió todo eso. Claro. Y Flores se proyecta ahora a través de, por supuesto, de su ritmo, a un desafío mundial, universal de Patrimonio. la declaratoria de patrimonio. ¿Cuál es el estado del arte de esa gestión? ¿Qué se espera para este año al respecto de ello? Bueno, te quiero comentar que la carpeta ya se presentó en marzo del 2023. Ujú. Previamente, y tengo que destacar la gestión de Nancy Ovelar, la embajadora paraguaya ante la UNESCO, de cómo impulsó y organizó un concierto en la sede de la UNESCO donde estuvimos nosotros presentando a la guaraña, que fue como un encuentro con los de la UNESCO, con los que van a votar, Sí. un acercamiento. Y realmente después del concierto, muchísimos representantes de muchos países se acercaron a nosotros a decirnos ya, nosotros votamos para que la guaraña sea, porque era un concierto donde también contábamos los orígenes de la guaraña y cómo se iba desarrollando y por qué pensábamos nosotros que era importante. Porque la guaraña de alguna manera tiende puentes, ¿verdad? La solidaridad, la justicia social, de todo eso habla Claro, Flores. claro, claro. Y me parece que es un importante aporte a la humanidad en este mismo momento donde hay muchos conflictos y donde es imperiosa la necesidad de la paz. Ah. Y ojalá que suceda, ¿no? Esto es de diciembre, ¿verdad? Sí, En Paraguay en incluso. Paraguay. En Paraguay. Viene la gente de la O sea, UNESCO. jugamos de local encima. Sí, sí, seríamos chambones. No, sí, bueno, sí, a sí, nivel no. de selección no siempre nos fue tan bien, Bueno, pero esta vez esperemos que sí, ¿verdad? sí. Si se declara esto, Sí. Augusto, un mes después, porque este es entre el 2 y el 7 de diciembre. Ujú. Un mes después ya la guaraña cumple 100 años, porque la primera guaraña se escuchó en enero del 2025. ¿Cómo ves la música hoy en Paraguay, sus cultores, si querés incluso su escuela, su promoción, como diríamos en el fútbol, cómo ves la juvenil? Yo veo con bastante entusiasmo, ¿verdad? Creo que esto de la guaraña, la visualización de la guaraña y que sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad nos va a obligar a nosotros, a los conservatorios, a echarle una mirada profunda a ese género musical que nos representa y que en cierta medida en el ámbito de la música, Flores y Ortiz Guerrero reivindican el idioma guaraní, que era en aquel entonces, estamos hablando. Absolutamente. Pero a mí me pone muy feliz ver, primero ver que hay cada vez más chicos que vos ves su, ¿cómo se diría? Su trazabilidad, que pasaban por la universidad con la facultad de música, se convirtieron en música, y otros chicos como Narváez, que te dice, te dice que, qué sé yo, le preguntas sus inspiraciones y te dice, no sé, que Emil Yambay. Sí, claro. Estaba Entonces, hablando de Miguelito. Claro, entonces vos notás que hay una proyección hacia lo universal, pero que está bien aferrada, Sí, como si fuera un... Sí. Y ahí lo que tenemos que trabajar, según mi criterio, ¿verdad? Ujú, Viste que esto ujú. es discutible. Sí. Pues tenemos que trabajar un poco más esa parte de las raíces. ¿Murió el canto testimonial, Ricardo? No. ¿Se transformó? Sí, yo creo que sí. Mm, Yo creo que si vos pensás que vas a seguir encontrando cantautores como Sabina, Silvio Rodríguez o Serrat, ya no. O Maneco. O Maneco fue parte de la historia y a partir de ahí, ¿verdad? El canto toma otro vuelo y entonces aparecen René Pérez de Calle 13, Sí. aparecen otros músicos importantes, ¿verdad? Que te van dando, como decimos nosotros, la precisa, que te van mirando la sociedad que les toca vivir, el mundo que les toca vivir y van expresando a través de esos géneros musicales que a veces tal vez no sean los nuestros, pero de los cuales uno tiene que tomar, por eso nosotros creemos que la guaraña es una forma musical que deben de tomar los jóvenes. Y
contar las cosas de este tiempo con los sonidos de este tiempo. No, Vos te vas a la escuela, por ejemplo, Ujú, ujú. y tocas una guarania como reservista pura hey. Y puede que le guste a la gente, pero no habla de su realidad. Ah, no, claro, pero... Entonces, pero, ¿qué es lo más importante? Importante ubicarle en el tiempo, decirle que esas Exactamente. canciones se escribieron en un momento Sa- histórico. Tiene un nombre eso, Ricardo. Claro. Se llama producción de sentidos. Exacto. Y estamos deficitando en producción de sentidos. No voy a usar la expresión nos sacan del programa porque estamos al borde de la cornisa. Sí. Pero sí, entonces, ¿cuál es una última canción para después hacerte una preguntita más y despedirnos? Una última canción. Vos sabés que me quiero referir a un Ay, no hablamos de Cerro Porteño, hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, quedó para la próxima. a veces tiene que ser 3, 4 programas para ir a hablar de Sí, Cerro sí, Porteño. sí, sí. Voy a cantarte esta, que es como una declaración de los cantantes testimoniales. Letra y música de Carlos Rivera. Mi guitarra no se vende, no se alquila ni se presta. Y si alguno la pretende, yo le diré lo que cuesta. Mantenerla siempre linda, límpida, pura y honesta. Mi guitarra es cual campana, libre hermana de los vientos, para el tiempo que despierta, tiene las cuerdas abiertas, así se termina la vida, fiesta de pueblo y canción. Viene que va, vuelta guitarra cantar, deja pasar a la vida, no la hagas esperar. Voz de la tarde sombría, compañeros, comienzas de humilde la esperanza, grito que anuncia la vida, noble herramienta que crece y se prolonga en Dios. Viene que va, vuelta guitarra cantar, deja pasar a la vida, no la hagas esperar, no la hagas esperar. Qué brillante, por cierto. Qué valorazo, ¿no? Novena. Ricardo, ¿qué cosas vas a hacer de inmediato, de futuro? ¿Estás en trabajo? ¿Estás en producción? Y tenemos 2 proyectos. Uno que es Guarania Universal, donde va el corte, este primer corte de Agüillé Maestro, que comparto ese primer corte con Patria Altamirano, con El Princi, con Pura Hey Soul, con Juan Cancio, ¿verdad? Que es una producción de Miriam Pacuá. Y también la otra producción de Miriam Pacuá que se viene ahora, que es Guarania. ¿No era Guarania. ecléctica? No, ese es otro. Yo, Guarania Inmortal. bueno, ¿Verdad, cielo? Guarania Inmortal. Guaraní Inmortal. Sí, con el Está- grupo no era Generación. ni una palabra muy difícil para No, olvidar. pero no Inmortal. me di la vuelta, le busqué y... Bueno, Guaraní Inmortal, sí, ok. sí, es que es el amor de mi vida, yo no... ¿Y cómo puedo es Guaraní vivir sin- Inmortal? ¿Qué haces con...? Con el grupo Generación. Ok. Vamos a hacer 10 ¿Qué ciudades. grupazo, no? 10 o 9, cielo, 9. Es 9.
9 locales y uno en Buenos Aires. O sea, es una gira. Es una gira nacional con lo mejor de las guaranías y eso esperando diciembre. Y nada, estos son los 2 proyectos grandes que tenemos, ¿verdad? Ricardo, muchas gracias por esta noche, ¿sí? No, muchas gracias por darme el espacio. Este fue un encuentro que se Dilato, dilató. diría, sí, Ujú. exactamente. Pero bueno, Y hoy me voy más contento, sí, como decían en Concepción, que una vaca. muy contento que una vaca. Exacto. Nos vemos pronto y muchas gracias al Hotel Sheraton por la hospitalidad de siempre. Con Basa ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Basa, seguí los pasos y disfrutala ya. Basa, literalmente, cuando quieras, estamos.